Dios les bendiga a todos, les doy la bienvenida al blog Pasión por la Palabra. En el día de hoy vamos a estar estudiando el mensaje a la Odisea. Como ustedes saben, estamos haciendo un estudio sistemático del libro de Apocalipsis y en el día de hoy vamos a ver el mensaje que el Señor le da a esta iglesia. Vamos a leer de inmediato Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al 22. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, lo primero que vamos a ver es dónde se encuentra o dónde se encontraba en aquella época la Odisea. Bueno, la Odisea, actual Turquía, lo primero es que fue fundada por Antíoco II alrededor del año 250 a.C., nombrándola como su esposa Laodice. Entonces, según un estudio que estuve haciendo, la Odisea estaba situada en el fértil valle del río Lico, en el cruce de importantes rutas comerciales, y estaba comunicada por medio de caminos con importantes ciudades como Éfeso, Pérgamo y Filadelfia. Entonces, situada sobre esta meseta casi cuadrada, tenía 30 metros sobre el valle y estaba rodeada de extensos campos fértiles con buenos terrenos para el pastoreo. Entonces, este lugar así fértil, ¿no? Se hizo muy pronto famoso por su belleza, por su riqueza y principalmente ellos tenían, hacían, ¿no? Confeccionaban prendas de vestir, alfombras, precisamente con la lana negra, que prácticamente era una lana que tomaban de estas ovejas que tenían, y esta lana era muy brillante y las prendas venían preciosas. Entonces esto era una entrada de riqueza para ellos. También la ciudad era sede de una famosa escuela de medicina, donde se producía el medicinal para los ojos llamado polvo frigio, que más adelante veremos cómo el Señor toma todo estas riquezas y estas cosas de esta ciudad para llevarlo a lo que es, sin embargo, el mensaje espiritual que Él le quiere transmitir a esta iglesia. Esta iglesia también, esta iglesia de la Odisea, ¿no? Tenía también la característica de ser una iglesia materialista. ¿Por qué? Porque en esa ciudad de la Odisea, ellos eran famosos también por tener un centro para la banca y las finanzas. Entonces ya por aquí comenzamos a ver las primeras características del ambiente, ¿no? que había en esta ciudad y que de consecuencia influía en esta iglesia. Entonces,
a pesar de toda esta prosperidad que ellos tenían, la Odisea tenía una gran desventaja. Y es que a diferencia de Hierápolis, que era una ciudad cercana que ellos tenían al norte, que era famosa por sus fuentes de aguas termales que se usaban para la medicina, la relajación del cuerpo. Bueno, a diferencia de Hierápolis y de Colosas, que sin embargo tenía una refrescante agua fría, la Odisea no contaba con ningún suministro permanente de agua. Entonces, ¿ellos qué tenían que hacer? Ellos prácticamente tenían que hacer llegar a través de cañerías el agua hasta la ciudad, pero que debido a la considerable distancia que esta agua a través de estas cañerías no tenían que recorrer hasta llegar a la Odisea, el agua probablemente llegaba tibia. Entonces vamos a ver más adelante cómo las tres industrias, el préstamo de dinero, la lana, la medicina, junto con el suministro inadecuado de agua potable en la ciudad, vamos a ver cómo todas estas cosas fueron usadas como un simbolismo, ¿no? Para que el Señor les diera este mensaje, pero llevándolo a lo espiritual, a esta iglesia. Entonces, vamos a ver en el versículo 14, vamos a analizarlo así por versículo para tener una mayor comprensión. Entonces, el versículo 14 dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Vamos a ver por parte la descripción que se da de Jesús, el amén. Entonces, la palabra amén viene del hebreo y significa así sea, así es, de cierto. O sea, esto me indica algo que es veraz, que es seguro. Entonces Jesús se hace llamar a sí mismo el amén porque Él es fiel y veraz. Y sus palabras y sus promesas son siempre certeras, sin que quepa la menor duda de todo esto. Yo digo siempre que tenemos que entender que como cristianos debemos aprender a darle un valor y un peso a la palabra de Dios. O sea, cuando el Señor nos da una promesa, o sea, Él, como bien dice su palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando una palabra sale de su boca, una promesa para nosotros o una palabra, o sea, Dios se compromete y se obliga a sí mismo a cumplir aquello que Él prometió. Entonces tenemos que entender que hay que confiar y entender que cuando Él dice sí, es sí, y cuando Él dice no, es no. O sea, no es que Dios primero dice una cosa y después dice otra. No, sus palabras son fieles y verdaderas. Tengo un versículo bíblico de referencia que es 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces Jesucristo se identifica a sí mismo como el amén de Dios. Aleluya, qué precioso esto. La próxima característica con la que Él se identifica dice, el testigo fiel y verdadero. Bueno, esto la verdad es bastante parecido. O sea, esto me habla de alguien en quien se puede confiar y que es fiel a los hechos que testimonia. Nosotros muchas veces como seres humanos, ¿no? Quizás, no sé, hacemos promesas o un ejemplo. Decimos a alguien, mira, nos vamos a ver a tal hora en tal lugar, pero como nosotros no somos como Dios, que es infalible, o sea que para Él todo es posible, Él nunca falla, Él es capaz de mantener su palabra. Puede ser que nosotros como seres humanos, un ejemplo, nos sucedan cosas aún fuera de nuestra voluntad o de nuestro alcance y eso nos impida llegar hasta esa cita que teníamos con esa persona, ¿no? Pero en el caso de Dios, no. O sea, Dios es capaz de cumplir exactamente todo lo que Él dice. Él es soberano, sobrenatural, grandioso. Y cuando Él
dice algo, esto verdaderamente nosotros podemos tener la absoluta tranquilidad de que eso va a suceder. Entonces, Él es alguien en quien nosotros podemos confiar y como les dije antes, Él es fiel a los hechos que testimonia. O sea que toda esta palabra es fiel y verdadera y digna de que nosotros depositemos nuestra confianza en ella. El tercer punto con el cual Jesús se identifica dice, el principio de la creación de Dios. Esto es muy importante, el principio de la creación de Dios. Miren, hermanos, erróneamente hay varias iglesias o denominaciones que no las voy a nombrar porque no es mi intención criticar, sino que mi intención siempre es hablar de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, y ella misma nos va a ayudar a discernir lo que es correcto y lo que no lo es. Entonces, desgraciadamente hay iglesias, ¿no?, o denominaciones que tienen esta doctrina errónea de que dicen de que Jesucristo fue creado. Y muchas veces toman aún este versículo de referencia que dicen, no, Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Mire, Jesucristo no es lo creado, Jesucristo no fue creado, Jesucristo es el creador. Cuando el Señor, cuando Dios creó en Génesis los cielos, la tierra, y cuando fue a crear al hombre, dijo, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa que desde el inicio de la creación, y en la creación estaban presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús es el origen y la causa de lo creado. O sea, Él tiene anterioridad, Él existe desde siempre, Él tiene la preeminencia, o sea, la anterioridad, el primer lugar en todo. Él ocupa el rango más alto en el universo, está a la cabeza de todas las cosas y como bien dice Juan 1:3, dice, todas las cosas por Él, hablando de Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, Él hizo las cosas, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también en Colosenses 1 del 15 al 17, mire qué interesante lo que dice, escuche bien, dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire qué interesante, todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo fue todo creado y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, o sea, Él es el que sostiene todo. Todo se sostiene gracias a Él. Entonces, es muy lindo verdaderamente, y aquí me quiero detener un momentico, el hecho de que la palabra diga de que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, esto significa de que aquí nosotros encontramos verdaderamente la respuesta a ¿para qué estamos aquí en esta tierra? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Para qué el ser humano está aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí? Bueno, este versículo bíblico me responde esta pregunta. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto significa, hermano, de que usted y yo fuimos creados para darle gloria a Dios. Ese es nuestro principal y mayor propósito en esta tierra, darle la gloria a Dios. Naturalmente que
Dios a usted también lo creó con dones, con capacidades, con cosas que usted pudiera usar para glorificarlo, ¿no? A cada uno en diferentes áreas para poder ser de bendición y de ayuda a nuestro prójimo. Pero el motivo fundamental por el cual Dios nos creó es para darle gloria a Él. Y entonces ahora usted se preguntará, ¿qué significa darle gloria a Dios? La palabra gloria significa dignidad, estima, honor. Entonces, cuando usted le da gloria a Dios, usted prácticamente lo que hace es reconocer quién es Dios, o sea, reconocer su grandeza, adorarlo, alabarlo, exaltar sus atributos, como por ejemplo su santidad, su fidelidad, su misericordia, gracia, amor, majestad, soberanía. Glorificar a Dios prácticamente es también tener una relación íntima con Él, o sea, disfrutar de comunión con Él, amarlo, servirlo y con sus palabras y desde lo profundo de su corazón reconocer quién es Él y todo lo que Él ha hecho por usted. Algo que me llama mucho la atención y que prácticamente lo profundicé un poquito más, ¿no? Haciendo este estudio, es que muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué yo le tengo que dar gloria a Dios? ¿Por qué Dios tiene que tener la preeminencia, o sea, el primer lugar en todo, el primer lugar en mi vida, el primer lugar en mi corazón? Bueno, pues ¿sabes cuál es la respuesta? Tú le vas a dar el primer lugar a Dios cuando tú entiendas que Él te dio el primer lugar a ti. Él te dio el primer lugar a ti. Mira, en el Salmos 8 del 4 al 5 dice lo siguiente: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Esto es el hombre diciéndoselo a Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Mire lo que dice, mire lo que Dios hizo con el ser humano. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Mira, amado hermano, cuando Dios te creó, Dios te coronó de gloria y de honra. Dios mío, y no solo eso, sino de que te dio la capacidad de dominar todas las cosas aquí en la tierra. Este es un gran privilegio. Y entonces cuando nosotros entendemos de que no hay nada que Dios anhele más que nuestro corazón y que Dios, es por eso, Él tiene la preeminencia en todo, porque Él nos dio, nos coronó de gloria a nosotros. Él nos amó primero, o sea, Él siempre está antes que nosotros, o sea, Él siempre hace todo antes que nosotros. Entonces, nosotros en agradecimiento a todas esas bendiciones terrenales que nos dio, el sol, las estrellas, la vida, nos dio amor, nos dio gracia, nos dio dones, nos coronó de gloria y de favor, como dice su palabra. Entonces, nuestro corazón, cuando entendemos esto, lo que produce es un agradecimiento. Y entonces, así mismo como Él nos coronó de gloria a nosotros en agradecimiento, lo que deseamos es darle la gloria a Él, reconocer y decirle, Señor, verdaderamente tú eres majestuoso, verdaderamente tú eres bueno, verdaderamente no hay nadie que me ame más que tú. O sea, no hay que buscar palabras rebuscadas. Usted se lo puede decir aún con las palabras más simples, pero con un corazón verdaderamente puro y agradecido. Decirle, Señor, gracias porque me diste la vida. O sea, gracias por todas las cosas que me has dado, Señor. Gracias por mi respirar cada día. Gracias porque hoy me desperté y me das la posibilidad de tener un nuevo día de vida. O sea, aún en las cosas simples, con esta actitud de agradecimiento, usted le está dando gloria a Dios. Y ahora entiendo por qué el Señor es celoso de que esa gloria, ese honor que nosotros le debemos dar a Él, no se lo demos a nadie más. Dice en Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados.
Mira, hermanos, aquí ahí en ese versículo el Señor está diciendo, yo soy el Señor, yo soy tu creador. Y esa gloria que yo merezco, esa gloria que me corresponde y que tú me debes dar en agradecimiento, yo no la voy a compartir más. Yo soy celoso. O sea, yo no puedo permitir ni tolerar que tú esa gloria o ese agradecimiento se lo des a un ídolo. Usted sabe lo que es un ídolo. Un ídolo no solamente son imágenes talladas, ¿no? que el ser humano hace y bueno, se arrodillan delante de esas imágenes de madera y esas cosas. Un ídolo no es solo eso. Un ídolo es todo aquello que ocupe el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón. Un ídolo puede ser una persona, por ejemplo, a la que tú ames mucho, pero la amas aún más que a Dios. Un ídolo puede ser una cosa, como por ejemplo, no sé, el dinero, el amor al dinero. Si tú amas más el dinero, por ejemplo, de lo que amas a Dios, el dinero se está convirtiendo en tu ídolo. Entonces, es interesante saber, y ya vamos a retomar el estudio después de hacer esta paréntesis. Es interesante saber, ¿no?, que la Biblia también alude a la palabra gloria en otras maneras. Por ejemplo, sobre todo en el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas, la palabra del idioma original con la que con mayor frecuencia se traduce gloria es kabod. Entonces, prácticamente en su uso primario, ¿no? O primordialmente lo que significa es peso, valía, o sea, algo que es pesado, que es grave. Y entonces en algunos textos, ¿no?, cuando se usa esta palabra kabod, pero referido a gloria, esto está ligado, ¿no?, con el honor y la majestad que provienen de las riquezas. Oiga, qué interesante. O de los altos cargos de realeza, ¿no? O sea, que a una persona, por ejemplo, se le podía llamar glorioso, por ejemplo, ¿no? O mi gloria, refiriéndose a las pertenencias terrenales que tuviera estas personas, ¿no? Pero mira, amado hermano, Dios es el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y a Dios no le impresiona ni le van a impresionar jamás nuestras pertenencias terrenales. Porque es que todo lo que hay en esta tierra que usted tiene es porque Dios se lo dio primero. Entonces, lo único que puede tocar el corazón de Dios es ver que usted le ama y que usted tiene fe en Él y que deposita su amor en Él. Entonces, estas son cosas que de todas formas estaremos viendo un poquito más adelante. Ahora pasamos a la parte del elogio, porque usted sabe de que estas cartas están estructuradas. Bueno, en la parte del elogio es muy triste, pero esta iglesia además, esta iglesia, a diferencia de las otras que hemos estudiado, como por ejemplo las otras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, bueno, esta iglesia no recibe ningún tipo de elogio de parte del Señor. Qué triste de que el Señor no pueda ver ni identificar nada bueno en esta iglesia. Muy triste. Entonces, pasamos ahora a lo que es la parte de la censura. O sea, las reprensiones que el Señor le da a esta iglesia. Entonces, dice el versículo 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Esta parte realmente está muy fuerte. Miren, como le dije con anterioridad, la iglesia de la Odisea carecía de agua propia. Entonces, visto que no tenía acceso ni a las aguas refrescantes de los montes, pero tampoco al agua caliente y relajante de los manantiales de Hierápolis, ellos tenían que transportar el agua, hacerla llegar hasta la Odisea mediante un sistema de canalización. Entonces, una buena parte del acueducto subterráneo
Una buena parte del acueducto que transportaba el agua hacia la ciudad era subterráneo, pero al acercarse a la ciudad, el agua discurría por tuberías de piedra. Entonces, naturalmente, el sol calentaba estas tuberías y probablemente por este motivo es que el agua llegaba tibia, y no solo tibia, llegaba también llena de sedimentos, de impurezas, y es por eso es que el Señor dice que esta agua tibia, o sea, le causa repulsión, lo hace tener un efecto nauseabundo, a punto de vomitarlo de su boca. Entonces es interesante ver el hecho precisamente de eso, de que la fuente original, o sea, no estaba en la Odisea. Ellos estaban lejos de la fuente de agua. Y precisamente dice la palabra de Dios de que Cristo es la fuente de agua viva. Entonces, cuando un ser humano está cerca de su creador, cerca de esa fuente que refresca, prácticamente ese ser humano se siente sacio, se siente lleno, se siente con paz, se siente protegido, se siente con el amor de Dios. Pero cuando un ser humano está distante, lejos de su creador, comienza a enfocarse más en sí mismo, en las cosas terrenales, y comienza a tener ese vacío y a tratar de llenar esos vacíos que solo puede llenar Dios con cosas o personas, con cosas terrenales. O sea, prefieren lo creado en vez del creador. Wow, eso realmente está muy fuerte. Entonces el Señor utiliza esto para decirle que las obras de ellos, al igual que esa agua tibia, o sea, las obras de ellos eran tan desagradables, deprimentes, tristes, bajas y repulsivas, que lejos de ser algo agradable para él, lo que hacían era hacerle sentir este deseo y este efecto nauseabundo. Entonces, vamos a ver 3 tipos de personas. Las personas calientes, naturalmente usted tiene que llevar todo esto a lo que es lo espiritual, no lo físico. O sea, ¿cómo son y quiénes son las personas calientes? ¿Quiénes son las personas frías? ¿Y quiénes son las personas tibias? Como en el caso de esta iglesia de la Odisea. Bueno, la primera categoría es las personas calientes. O sea, las personas que el Señor denomina calientes son siervos suyos que están muy cerca de su corazón. O sea, son personas que están tan cerca del corazón de Dios y que tienen una comunión tan íntima con Dios, que esto le hace amar las cosas que Dios ama. Entonces, esto le hace estar espiritualmente fervorosos, ardientes, en el primer adiós, en el primer amor, activos. O sea, si el Señor les da, ¿no?, la visión de, mira, aquí es donde tengo necesidad, haz mi obra en la tierra, o ve y háblale a esta persona que necesita saber de mí. Entonces, las personas calientes espiritualmente son las personas que están bien cerquita del corazón de Dios. Entonces, este es el estado ideal que toda persona debería tener, estar cerca de su creador. Entonces, en el lado opuesto tenemos las personas frías. Entonces, las personas frías, espiritualmente hablando, pueden ser vidas que no tienen conocimiento del evangelio en lo absoluto. Por ejemplo, que no saben nada del evangelio ni de Cristo. O puede ser que lo hayan escuchado, pero abiertamente lo rechazan. O sea, no tienen ningún interés en él. Las personas frías son personas que nunca han estado calientes. O sea, personas que rechazan abiertamente a Dios, que no quieren saber de Él, no quieren servirle. Y bueno, el Señor le dice, ojalá al menos fuera frío. Le dice, ¿por qué le dice así? Ojalá al menos fuera frío. Porque estas personas frías quizás puede llegar un momento en que tengan un encuentro con Jesús y su condición cambie, se arrepientan y puedan entrar a formar parte del pueblo de Dios. O sea, al menos tienen esa esperanza. Pero sin embargo, las personas tibias, wow, este es el peor estado que puede haber.
Las personas tibias espiritualmente son personas de que sí aceptan el mensaje de Dios. Dicen, sí, yo creo en Dios, yo acepto su mensaje, pero sus hechos demuestran lo contrario. Son personas que quizás un día estuvieron calientes, pero se comenzaron a alejar de Dios y se empezaron a poner tibios. O sea, son personas que no son fervorosas, que como te digo, no niegan la fe ni rechazan a Cristo, pero tampoco sienten pasión por Jesús. O sea, las características de las personas tibias para empezar a hacernos un autoanálisis, no para avergonzarnos, sino para corregirnos en las cosas que sean necesarias. Mire, características de las personas tibias en la fe. Por ejemplo, son indiferentes a las necesidades del prójimo. O sea, se concentran mucho en sí mismos, en mi problema, mi vida, mi situación. No me interesa allá mi hermano o allá mi amigo. Cada cual tiene su propio problema, que se la vean como puedan. Ya yo tengo que pensar a los míos. Esa es una característica de una persona tibia. No siente compasión por el prójimo, no siente esa empatía con la necesidad del otro. Son personas pasivas, personas cómodas, inconstantes. Un día están, otro día no están. O sea, no tienen una comunión íntima con Dios. Y entonces, al estar lejos de la esencia y la pureza del amor de Dios, se contaminan con las impurezas del mundo. O sea, son personas que están con el corazón a medias. O sea, no quieren ser ni fríos pecadores sin Dios, pero tampoco quieren entregarse totalmente a Dios. Son personas que siempre tienen sus reservas, sus condiciones, siempre tienen un plan B. O sea, no, en el caso de que Dios, un ejemplo, no cumpla con estas expectativas que yo tengo. Bueno, yo aquí tengo mi seguridad, tengo mi plan B en caso de, o sea, no se abandonan totalmente al propósito y a la voluntad de Dios porque sencillamente no han depositado su vida totalmente en Él y no tienen una fe verdadera en Él. Entonces, una persona tibia prácticamente es una persona que está con los pies en dos caminos, ni es ni no es. O sea, está viviendo en dos mundos, sirviendo a dos señores, como dice en Mateo 6:24, que quiero leerlo un momentico. Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Asimismo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo, mira, yo te prefiero en el estado ideal, o sea, caliente, pero o frío, de que al menos tengas la oportunidad de un día que yo me revele a tu vida y te puedas arrepentir y puedas entrar a formar parte de mi pueblo. Pero lo que en la condición que yo sí no te quiero es en la condición de tibio. En otras palabras, el Señor lo que le dice, defínete. O sea, defínete qué vas a hacer. No te quiero con los pies en dos caminos. Si te vas a entregar a mí, pues déjate guiar por mí, confía en mí. Yo nunca te voy a llevar por un camino, ni voy a permitir que sucedan cosas en tu vida que no estén de antemano en mi propósito. O sea, quiero que entiendas de que yo te amo lo suficiente como para guiarte por el camino correcto. Yo quiero lo mejor para ti. Los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien, de paz y no de mal. O sea, o te abandonas totalmente en mí y me sirves y haces las cosas conforme a mi palabra, o te tienes que arreglar, defínete. O sea, no te quiero con los pies en dos caminos. Esto no es posible. Es por eso que el Señor le dice, defínanse ya, si no los voy a vomitar de mi boca. O sea, defínanse ya. Entonces, esto es una invitación en el día de hoy a verdaderamente definirnos a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a servir? ¿A Dios o a las riquezas? ¿A Dios o a nuestros propios intereses? ¿A Dios o a aquellas cosas que quieren ocupar el lugar que le corresponde a Él en nuestro corazón?
Entonces vamos realmente con la ayuda del Señor a hacernos un autoanálisis en este día. Y yo sé de que toda la palabra que el Señor nos da no es ni para avergonzarnos ni para hacernos sentir mal, sino para ayudarnos en el nombre de Jesús. Entonces vamos a continuar. Y el versículo 17 dice lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico, mire la opinión que ellos tenían de sí mismos. Esta es la visión terrenal que ellos tenían. Dice, porque tú dices, le dice el Señor, según tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, hermano, mire, este versículo lo vamos a separar en dos partes, porque una cosa, aquí se hace un énfasis bien grande. El Señor dice, porque tú dices, o sea, esa es tu opinión. Aquí se hace una diferencia y un énfasis grande entre lo que tú dices y lo que yo digo de ti. O sea, una cosa es lo que tú piensas que tú eres. Por ejemplo, uno se puede creer de que uno está bien, de que uno está caminando bien, de que tiene todo lo que necesita en la vida, pero ¿qué te garantiza de que esa realmente sea la realidad del cielo? Esa puede ser la realidad de la tierra según tu mente y según tus límites. Pero lo más importante no es lo que tú dices de ti. Lo más importante es lo que Dios dice de ti. Entonces, en Proverbios, por ejemplo, dice, Proverbios 21:2 dice, porque todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y también en Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O en Proverbios 28:11 dice, aunque el rico se crea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta de que el rico no es más que un tonto. Y aquí quiero aclarar algo. No es pecados, esto lo digo sobre todo para los nuevos convertidos o para las personas que no tienen todavía mucho conocimiento de la palabra de Dios. No es que el Señor está diciendo de que es pecado tener riquezas. De hecho, si Dios en esta tierra le ha concedido a usted el privilegio de disfrutar de riquezas terrenales, gloria a Dios, disfrútelo, compártalo con su prójimo y dele gloria a Dios, al Dios que se las dio. O sea, el Señor lo que está diciendo es que lo que no es bueno, como le dije, es que esas riquezas sean para usted lo más importante y ocupen el primer lugar en su corazón. Entonces, usted puede tener una opinión de sí mismo, pero esta opinión que usted tenga de sí mismo, usted puede decir, yo soy una persona buena, yo esto, yo lo otro, pero quizás esa no es la opinión que el Señor tiene de usted. Entonces, lo más importante, amado hermano o amigo que me está escuchando, lo más importante no es lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Lo más importante es lo que Dios dice de nosotros, lo que el cielo dice de nosotros, no lo que la tierra dice de nosotros. Entonces, vamos a analizar esto en dos partes. Y entonces dice, lo que tú dices. Entonces, esta iglesia decía, mira lo que esta iglesia decía, yo soy rico, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Prácticamente tenían un nivel de seguridad, de materialismo y una arrogancia tan feroz en las cosas materiales que poseían, que prácticamente habían excluido a Dios de su vida. O sea, ellos se sentían seguros con las cosas y los bienes materiales que tenían en la tierra. Y lo peor de todo es que ni siquiera reconocían de que esos bienes materiales que ellos estaban disfrutando era porque se los había dado el Señor. Mire cómo dicen, y me he enriquecido, haciendo entender de que esas riquezas habían sido por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, por su propio mérito. Pero es que, mire, hermano, no entendían, como le digo, de que todas las cosas en esta tierra existen y nosotros podemos disfrutarla porque Dios las creó.
Le voy a leer uno de mis pasajes preferidos, pasajes bíblicos preferidos en la Biblia, para que usted vea y pueda entender con mayor claridad por qué yo le digo de que no es correcto decir, esto es mío, me he enriquecido, lo hice yo. No es correcto, porque así usted se está dando gloria a sí mismo sin darle la gloria a Dios. Miren lo que dice Primera de Crónicas 29 del 11 al 12. Dice, tuya es, oh Jehová, tuya es, o sea, a ti te pertenece la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿De quiénes son? De Él. Dice, tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Usted sabe lo que significa la palabra excelso. Excelso significa sublime, eminente, elevado, por encima de todo. Entonces dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, proceden, o sea, vienen de Él, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. O sea, que si una persona en esta tierra tiene poder, y si una persona en esta tierra tiene gloria o honor o riquezas, es porque esa gloria y esas riquezas vinieron de Dios. Si Dios no lo hubiera creado, usted no tuviera nada. Si Dios no le hubiera dado la vida a usted ni siquiera existiera. Es por eso que es necesario darle la gloria a Dios en todo momento. Nunca vanagloriarnos de nuestras pertenencias terrenales. O sea, lo que disfrutamos es porque Él lo creó. Y lo peor de todo es que dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios mío, verdaderamente que estas personas estaban realmente engañadas. El amor al dinero y a las riquezas realmente le habían cegado el entendimiento totalmente. De ninguna cosa tengo necesidad. Mire, vamos a analizarlo verdaderamente con palabras simples. Mire, amado hermano o amigo, el ser humano, la vida del ser humano es un soplo. O sea, hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces realmente decir de que de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ¿acaso la riqueza o el dinero puede comprar el amor? ¿El dinero puede comprar la felicidad? Me pregunto yo. ¿El dinero puede comprar la paz? ¿El dinero puede comprar eso que solamente nos puede dar Dios, que es esa saciedad y esa llenura en el corazón? El dinero puede comprar cosas terrenales, sí, es verdad, pero no puede comprar las cosas invisibles, las cosas eternas. El dinero no puede comprar la fe. El dinero no puede comprar el amor de Dios. El dinero no puede comprar el afecto y las cosas más importantes realmente en esta vida. Entonces, esta iglesia realmente tenía una situación espiritual triste, esa es la palabra. Entonces, es por eso que el Señor le dice, eso es lo que dice que tú eres, pero esto otro que yo te voy a decir es lo que digo yo de ti. Y te voy a decir una cosa, cuando yo leo las cosas que el Señor le dice a esta iglesia, en vez de verlo con un tono fuerte o amenazante, realmente puedo percibir espiritualmente la tristeza del corazón de Dios. De decir, Dios mío, te estoy diciendo la verdad para que abra los ojos, porque no quiero que sigas así engañada. Esto es lo que yo digo de ti. Tú eres desventurada, miserable. Mira, una persona desventurada es una persona, un ejemplo, que cayó en desgracia. O sea, que no tiene la gracia de Dios. Miserable. Una persona miserable es una persona extremadamente pobre, insignificante, sin importancia. Quizás ellos se sentían muy importantes terrenalmente, pero en el reino de los cielos no, en el mundo espiritual no. O sea, en el mundo espiritual eran como unos mendigos que tenían una necesidad extrema de las cosas espirituales. O sea, estaban muy mal. Dice el Señor, yo te veo pobre.
sea, tú dices de que eres rico, pero en realidad eres pobre, tienes pobreza de alma. O sea, una persona pobre es una persona que carece de lo necesario para vivir. Wow, dice, además no solo eres pobre, eres también ciego. Un ciego es una persona que no tiene luz, que espiritualmente, o sea, está privado totalmente de la vista espiritual y es incapaz de ver su verdadera condición. Y además de eso, por si fuera poco, también te veo desnudo. O sea, una persona desnuda es una persona despojada, en vergüenza, en deshonra, privada de las vestiduras reales. Y esto lo vamos a ver ahora en el siguiente punto, que son las advertencias y las instrucciones que el Señor en su infinita misericordia le da. Leamos. El Señor les dice, por tanto, yo te aconsejo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, vamos a estar viendo ahora cómo el Señor utiliza las características, hace un paralelismo entre las cosas que ellos poseían y las cosas espirituales que necesitan. Lo primero es que el Señor les dice, yo te aconsejo, o sea, Dios es un caballero, Él nunca obliga a nadie, la elección es tuya, o sea, yo te aconsejo. Entonces le dice, yo te aconsejo que compres, lo primero que tienes que comprar es oro refinado en fuego para que seas rico. Entonces, el oro prácticamente me está hablando de la fe, la salvación, las cosas que realmente enriquecen espiritualmente. El mejor oro es el oro espiritual, el celestial, eterno. O sea, esto me habla de la gloria de Dios, del reino de los cielos, pero por encima de todo, el tesoro y el oro de mayor valor que nosotros podemos tener es Jesucristo. Él es el mayor tesoro, ese tesoro de que estuvo escondido y que por tanto tiempo y por tantos años en nuestra vida estuvimos buscando. Y cuando finalmente encontramos a Jesucristo, que es el ser más hermoso, más dulce, más puro y más bello, como dice la palabra de Dios, el más hermoso entre los hijos de los hombres. O sea, qué hermoso es Jesús. O sea, cuando nosotros lo encontramos, dice, compra de mí este oro. Mira, la salvación es gratuita, pero aquí se utiliza la palabra comprar. ¿Por qué? Porque cuando el Señor permite de que nosotros lo encontremos a Él, o sea, cuando Él se revela a nuestras vidas, porque Él en realidad es el que se revela a nuestras vidas, teniendo en cuenta de que muchas personas no lo conocen y no tienen el privilegio de poseer este tesoro tan grande y tan hermoso que es Jesucristo. O sea, nosotros nos debemos sentir los seres más afortunados del universo. Entonces, esto me tiene que llevar ¿a qué? A renunciar, a desechar, a tener por poco, o sea, las cosas que antes me parecían importantes. Como por ejemplo en el caso de esta iglesia, el dinero, las cosas materiales. O sea, eso ahora lo tengo por basura, como lo decía Pablo. Eso ha perdido importancia, eso ha perdido valor. O sea, porque mi mayor tesoro, lo más grande que yo puedo tener, es a la persona de Jesús. Qué precioso realmente. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 6, desde el 19 al 21, el Señor aconsejándonos nos dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacenen su tesoro, dice el Señor, en el reino de los cielos, porque allí sí que nadie, esas riquezas espirituales, nadie te las va a poder robar ni te las va a poder destruir. Allí están al seguro. Y dice, porque donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. O sea, tu tesoro, la cosa más importante para ti, eso es lo que va a ocupar el primer lugar de tu corazón. Entonces, el segundo punto es que el Señor le dice, y necesitas también vestiduras blancas para vestirte. Estas vestiduras blancas es una
prácticamente no hace alusión en realidad. Bueno, habíamos dicho de que la Odisea tenía la reputación de producir prendas de vestir con la lana negra de excelente calidad. Y entonces el Señor dice, eso no es lo que importa. O sea, tú tienes esa industria, ese mercado, pero en realidad yo te veo desnudo. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios de que Cristo es nuestra justicia. Dice en Gálatas 3 del 26 al 27, dice, pues todos los que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. O sea, Cristo nos reviste con su justicia. Cuando el hombre pecó, se quedó desnudo delante de Dios. O sea, se quedó en vergüenza, en pecado, desnudo espiritualmente. Entonces, Cristo, sin embargo, cuando vino a esta tierra a pagar el precio en la cruz por nosotros, Él ahora a las personas que lo aceptan como su Salvador, Él les da una vestidura de realeza, una vestidura de pureza, una vestidura blanca y te viste, o sea, te reviste, te cubre, te pone el vestido de la justicia, en modo que delante de Dios ya Dios no te ve en pecado, ya Dios no te ve desnudo, ya Dios no te ve en vergüenza, sino que Dios te ve revestido de la justicia, de la pureza, de la santidad y del amor de Jesucristo. ¡Qué precioso! El otro punto es que el Señor le dice, y necesito también de que unjas tus ojos con colirio para que veas. O sea, habíamos dicho de que en la Odisea se producía la medicina para la curación de varias enfermedades de los ojos, ¿no? Pero en realidad, a pesar de que ellos eran los que producían esta medicina, la triste realidad es que ellos estaban ciegos. Entonces, Satanás a través de este materialismo le había cegado la mente, el entendimiento, y ellos no podían ver la realidad espiritual ni su verdadera condición. Entonces, qué lindo como la persona del Espíritu Santo es la que nos lleva al arrepentimiento y nos hace abrir los ojos. Es realmente precioso. Dice en Salmo 119:8, dice, abre mis ojos, dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, el Señor es el único que puede abrir nuestros ojos para ver nuestra verdadera condición y la grande necesidad que tenemos de Él. Entonces, pasando ahora al versículo 19, el Señor le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Entonces, para que nadie malinterprete el verdadero objetivo ni la motivación de esa reprensión que Él les había dado, Jesús deja en modo claro que lo que le mueve a hacer esa reprensión es el amor. Aleluya. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, te estoy diciendo estas cosas porque te amo y no quiero que sigas así. O sea, quiero que cambies. Y la palabra de Dios lo dice claramente, de que el Señor al que ama, lo disciplina. O sea, una persona que no te ama, te va a dejar en la condición en la que tú estás. Pero si una persona verdaderamente te ama, va a querer de que tú cambies para bien. Entonces, luego le dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto nos hace entender la triste realidad de que esta iglesia prácticamente era una novia de que había dejado fuera de la casa, o sea, al otro lado de la puerta al novio. Y miren, ay Dios mío, miren qué novio tan hermoso es Jesucristo. Qué hermoso, verdaderamente no hay nadie como Él. Que miren el grado y el nivel de humildad tan grande que tiene Jesús, que dice, y yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Él sigue llamando, Él no es que se va, Él sigue insistiendo, Él sigue llamando para que lo dejen entrar nuevamente al corazón. Y entonces aquí vemos la paciencia de que Él no se retira. Y en griego la expresión que se usa, ¿no? Que implica es, y no me muevo de aquí. Aleluya. O sea, Él
está a la puerta, está tocando y no se va a ir de allí, de la puerta de tu corazón, hasta que tú no lo dejes entrar. Ya sea que es la primera vez que lo vas a entrar o que eres cristiano pero te enfriaste y dejarlo entrar nuevamente. Y por si fuera poco, o sea, no solo no lo rechaza, no solo, o sea, no se va, sino que sigue insistiendo para volver a entrar, que por si fuera poco dice, y cenaré con él. Usted sabe lo que significa cenar. Cenar significa tener intimidad, o sea, tener comunión de nuevo. Cenar me da una idea, ¿no? De una imagen familiar en la antigüedad, o sea, todos sentados a la mesa y es disfrutar, prácticamente esto es lo que significa, es disfrutar de la amistad y del amor de Dios en un modo muy profundo. Qué hermoso. Pero a la vez, también esto es una advertencia porque la cena es la última comida del día. Entonces es una invitación también que Jesús les hace. Ok, yo voy a estar aquí, yo voy a seguir insistiendo, pero por favor, hazlo ahora porque después podría ser demasiado tarde. Entonces realmente el amor de Dios y su paciencia y su misericordia son maravillosas. Por último, vemos el último punto, que es la promesa que el Señor le da. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, esto significa de que los vencedores en el reino de los cielos, o sea, los vencedores, los que se entregan a Él, los que permanecen, los que no se rinden ante la dificultad o ante los sufrimientos o las cosas que tenemos que pasar en esta vida, dice de que nosotros nos vamos a sentar en el trono con Él. Dios mío, qué grande privilegio. O sea, esta es la máxima y la mayor recompensa que nosotros podamos tener. O bueno, es una gran recompensa, pero la mayor recompensa que nosotros podemos tener y la mayor motivación para corregirnos y de ahora en adelante no ser ni tibios ni fríos, sino calientes, la mayor recompensa es poder disfrutar del amado. Es poder disfrutar de ese tesoro escondido que tanto anhelamos y que tanto hemos buscado. Yo te voy a decir algo. Yo, como todo ser humano, tengo límites, tengo defectos, tengo deseos en mi corazón, expectativas, cosas terrenales que también deseo. Pero ¿sabes algo? Me siento muy, muy, muy afortunada de tener a Cristo en mi corazón y quiero verdaderamente cada día acordarme del valor tan grande que Él tiene. O sea, muchas veces cuando somos cristianos, ¿no? Nos acostumbramos tanto a disfrutar de las bendiciones de Dios, a la paz, a la salvación, que en algunas ocasiones nos descuidamos. Y entonces es por eso que dice la palabra de Dios de que esta salvación y este tesoro tan grande tenemos que cuidarlo con temor y temblor para no perderlo. O sea, no hay nada más importante que Jesucristo. Me encanta esa canción que dice, prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Aleluya, me dan hasta ganas de cantar. Gloria a Dios, de adorar al Señor. Es el tesoro escondido, es el tesoro escondido que tanto busqué. Gloria a Dios, qué precioso. Cristo es ese tesoro que tenemos la fortuna y el privilegio de tener. Si no eres cristiano y esta prédica ha tocado tu corazón y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador y dejarlo entrar a tu vida y que Él sea tu mayor tesoro, te invito a que hagas esta oración de fe. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, reconozco de que soy pobre
espiritualmente y necesito que tú me enriquezcas con tu gracia, que me vistas con tus vestiduras de salvación. Dile, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado, y que yo recuerde de ahora en adelante y para siempre y en eterno que tú eres mi mayor tesoro. Hazme cumplir tu propósito aquí en esta tierra y rodéame siempre con tu protección y con tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Y sin embargo, si eres cristiano y por alguna casualidad o cosas que suceden en la vida, te pusiste un poco tibio, te alejaste del Señor, yo pienso que en el día de hoy es una buena ocasión y una buena oportunidad. Hoy es el día perfecto para que tú le pidas perdón al Señor y vuelvas a acercarte de nuevo a su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Deseo con todo mi corazón que esta prédica haya sido de bendición y que el Señor les bendiga grandemente a todos. Les amo, Dios les bendiga.